colocar más volumen, sea a la voz tuya, o si no acercarse al micrófono o algo, porque es que se oye muy bajito. Casi no le escucho. ¿En serio? ¿Ahora sí, profe? Sí, ahora sí le escucho bien. Sí, muy bien. Listo. Ahora sí. Emily, mire a ver si le falta alguna diapositiva. Esta la tiene, mire la que esté bien, compárela. Si le falta algo, complétela porque voy a pasarla. Ya vi, profe. Sí, mírela a ver si le... Murciélago, náufrago, esdrújulas. Es lo último que debe tener ahí. Mírela bien, bien. Y me avisa, la pasamos a la otra. Ya le tomé foto. ¿Ya la tiene? De las palabras con diptongo se acentúan así. Y entonces ahí hay palabras agudas, palabras graves y esdrújulas. Vamos a hacer un refuerzo mientras llegan los otros dos y continuamos. Ahí están las palabras agudas. ¿Qué son palabras agudas, Emily? Recordemos. Agudas. Agudas las que tienen tilde en la última sílaba. Sílaba. ¿Y esa sílaba cómo se llama? Sílaba tónica. Sílaba tónica. La que suena fuerte cuando pronunciamos la sílaba. ¿Sí? Se llama sílaba tónica. Y las restantes, las demás, se llaman sílabas átonas. Átonas. Entonces, no se olvide. Sílaba tónica, la que suena fuerte. La que suena fuerte cuando hablamos, o sea, cuando decimos la palabra. Y la que suena fuerte o con mucha intensidad es la que se llama tónica. Y las demás se llaman átonas. Átonas. Bueno, tenemos la palabra estiércol, huésped. ¿En dónde, cómo se llaman y dónde llevan la sílaba tónica? ¿Cómo se llaman primero? Estiércol, huésped. ¿Cómo se llaman? ¿Palabras? Hola, profe. Palabras graves. Sabi, buenos días. Bienvenido. Entonces se llaman palabras graves o llanas, donde llevan el acento ortográfico, porque es tilde, por lo tanto se llama acento ortográfico. O sea, también se dice la sílaba tónica. ¿Dónde lleva la sílaba tónica? ¿En qué sílaba? Sabi, estamos reforzando esta diapositiva que dice las palabras con diptongo se acentúan así. Véala si la tiene copiada o si no, por favor, cópiala. Cópiala, póngase al día esa diapositiva. Sí. ¿Sí la tienes al día, Sabi? Espera. Mírela a ver. Y si no, cópiala, por favor, en un momentico. No, no la tengo. ¿No la tienes? ¿Y en qué quedó en la última? Y seguro está atrasado. ¿En la última? Sí, Yo la quedé en las vocales deben ser. ¿Las vocales deben ser? ¿O las palabras? Las vocales deben ser. ¿Ese no lo ha terminado o ya lo terminó? Ya lo terminé. Ya lo terminaste. Entonces sí, colocamos
Esta, las palabras con dictongo. Hágala prontico para adelantar. Mientras tanto voy a reforzar con Emily. Y tú vas a copiar bien esta diapositiva. Póngase al día porque ya hoy debe estar al día. Debe estar al día porque solamente queda para el viernes, para mañana, y ya mañana es evaluación del tema, refuerzo del tema y evaluación. Y terminar lo de la ortografía. Entonces hoy debemos quedar al día en esto, en las diapositivas. Por eso es que le estoy haciendo el refuerzo. Bueno, entonces estábamos con Emily. Lea el segundo grupo de palabras, o sea, la segunda flecha, léala. La vas a leer bien. Y me dice cómo se llaman esas palabras, por qué se llaman así, dónde lleva la sílaba tónica, qué clase de acento tiene. Todo eso me va a decir de las palabras graves o llanas. Estoy repasándote para la evaluación de mañana. ¿Listo? Bueno, comencemos. Llana, graves o llanas, ¿cierto? ¿Dónde llevan la sílaba tónica? ¿Dónde la llevan? La penúltima. En la penúltima sílaba. Bueno, muy bien. ¿Qué clase de acento tienen esas palabras? ¿Cómo se llama el acento? Gráfico. Ortográfico, muy bien. Acento ortográfico. Y vamos a mirar la tercera flecha y me dice, lee las palabras o las lee mentalmente bien leídas, me dice cómo se llaman y dónde lleva la sílaba tónica. Murciélago. ¿Sí? Murciélago lleva tilde en cie. Sí, muy bien. ¿Y esa sílaba cómo se llama? Última, no se llama porque la última es aguda. Penúltima. Así que es grave. Penúltimas son graves o llanas. Y en la antepenúltima sílaba son las esdrújulas. Antepenúltima sílaba. Todas las esdrújulas llevan tilde o acento ortográfico. Entonces, esas dos son palabras esdrújulas. Llevan el acento en la antepenúltima sílaba. ¿Qué clase de acento llevan? Pues todas llevan tilde o acento ortográfico. Bueno, ahora sí me va a decir, me va a explicar. Las dos palabras, o las dos, en el último grupo, en la última flecha que es la 3, leíste dos palabras. ¿Cómo se llaman esas palabras según el acento? Acento ortográfico. Acento ortográfico. ¿Y cómo se llaman esas palabras? Por llevar la tilde o el acento ortográfico en la antepenúltima sílaba, ¿cómo se llaman? Una se llama esdrújula y la otra se llama graves o llanos. ¿Y dónde llevan el acento o la sílaba tónica las palabras graves o llanas? ¿Dónde los lleva? La palabra que acabo de leer se la llevaba en cie. ¿Pero en qué? ¿En la última, en la penúltima o en la antepenúltima? ¿En cuál? La penúltima. Penúltima, acordémonos. Siempre que digan, ¿dónde lleva el acento las graves o llanas? Lleva en la penúltima sílaba. El acento o la sílaba tónica lo llevan en la penúltima sílaba. ¿Dónde llevan las agudas la sílaba tónica? En la última sílaba. Las graves en la penúltima, o sea, en la que sigue, ya no es de primera ni segunda, sino penúltima sílaba. Y las esdrújulas en la antepenúltima sílaba. Por eso se llaman esdrújulas, porque llevan el acento en la antepenúltima sílaba, o sea, la sílaba tónica. Ella llama sílaba tónica, o sea, el mayor esfuerzo que se hace al pronunciar esa sílaba
se lleva en la antepenúltima sílaba y se dice que son palabras esdrújulas. Entonces, las palabras según el acento se dividen en agudas, graves o llanas, esdrújulas y sobreesdrújulas. La sobreesdrújula es la que lleva la sílaba tónica en la tras antepenúltima sílaba, para que no se le olvide. Bueno, Sabi, ¿ya terminaste? Ya casi, profe. Bueno, entonces apenas termine me hace saber para yo continuar. Bueno, ahora Emily, te pregunto, y de una vez voy evaluándote. Las palabras según la sílaba, ¿cómo se clasifican? Según la sílaba. A ver, dime. La sílaba que tiene tilde se puede clasificar como graves o llanas. No, mi amor. Mira, Esdrújulas. según la sílaba, cuando te digan según la sílaba, tú escuchas bien. De una vez me dan la idea, sílaba. No es sino que le ponga mono, monosílaba. Monosílaba, trisílaba, cuadrisílaba, polisílaba. Y faltó la bisílaba, Bisílaba. Monosílaba es cuando tiene una sola sílaba, o sea, cuando la dividimos. Las palabras apenas las dividimos, apenas las vemos, decimos hay que dividirlas en sílabas. Inmediatamente se viene a la mente la sílaba, cuando le digan según la sílaba, de una se le viene a la mente sílaba y se le antepongo monosílaba, le antepongo bisi, entonces bisílaba, le antepongo trisílaba, le antepongo cuatri, entonces sílaba. Vea, a todas hay que anteponerle es colocarle esa palabrita o esa raíz que se llama mono, tri, cuatri y poli. Y le agregas todas sílabas. Recuerde que yo le dije que el nombre de ellas se le anteponía. O sea, se le antepone mono, que es el nombre de esa monosílaba. Y luego el apellido, sílaba. Todas tienen el apellido sílaba porque es el grupo de las palabras según la sílaba. Para que no se te olvide. Ya te quedó bien aprendido, ¿no? Bueno. Entonces, yo te voy a decir una palabra y tú me la clasificas según la sílaba. Me dice monosílaba, bisílaba, trisílaba. ¿Y por qué? Porque tiene tantas sílabas. Bueno, te voy a decir. Mesita. Señora. Monosílaba. Mesita. ¿Cuántas sílabas? Dos. Son 3. Entonces, ¿qué nombre recibe según la sílaba? ¿Se llama? Trisílaba. Trisílaba. Esa trisílaba como unas 5 veces si no me escucharon. Sí, entonces se llama trisílaba. ¿Y qué clase de acento lleva esa palabra mesita? No lleva tilde en ninguna parte. Mesita, como pronuncia. Mesita, solamente se hace la acentuación, o sea, la sílaba tónica. Entonces, Es aguda. No. Sí. Entonces se llama grave. Grave, lleva acento prosódico. No se marca tilde, por lo tanto, se dice que es prosódico. Todas las palabras que tú ves que no tengan la tilde, de una vez digas, tienen acento prosódico. Prosódico, cuando no tienen tilde. Solamente tienen el puntico en la I, si llevan el punto, si no, no llevan. Y cuando lleve la tilde, de una dice acento ortográfico. Bueno, Sabi, ¿terminaste? Señora. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente. Esta es la siguiente. Creo que es la última. Por favor, la van a copiar y ahí vamos haciendo el refuerzo. El refuerzo lo vamos haciendo de una. Estamos viendo los dictongos. Los dictongos
son palabras que llevan dos vocales seguidas o consecutivas. Consecutivas quiere decir lo mismo que seguidas. O sea, va una al ladito de la otra. No se pueden separar. Y por eso se dice dictongo. Dictongo es la palabra que tiene dos sílabas y se pronuncian en una, perdón, dos vocales, y se pronuncian en una misma sílaba. Entonces ese es el dictongo. Aquí nos dicen que la regla de acento, el dictongo tiene reglas, son 3 reglas de acentuación. La primera es que si lleva una vocal abierta y una cerrada, entonces si lleva acento ortográfico, se coloca en la abierta. Por ejemplo, ahí está bonsai. Lleva la tilde en la A, que es abierta, y la I no lleva sino el puntico. Entonces, esa es una de las reglas para hacer dictongo, para saber si una palabra tiene dictongo. Miran la palabrita y miran las dos vocales. Dice, bueno, la primera es abierta y lleva tilde. La segunda es cerrada y no lleva tilde, porque en las palabras solamente llevan una tilde. Cuando la llevan, una sola tilde. Ninguna palabra puede llevar de a 2 tildes, sino de a una. Entonces, la primera regla es de que hay dictongo si en una palabra hay una sílaba que lleva dos vocales consecutivas o unidas y se pronuncian y se escriben en una misma sílaba. Entonces, está el caso de bonsai. La primera es la vocal abierta, lleva tilde, o sea, lleva acento ortográfico. Y la otra, pues no la lleva, entonces ahí vemos que hay un dictongo con acento ortográfico, porque los acentos, los dictongos también tienen acento prosódico o acento ortográfico. Si yo digo, digo la palabrita sensaciones. Ahí hay sio, pero hay una cerrada y una abierta. Esa no lleva tilde en ninguna parte. Como no lleva tilde, se dice que lleva acento prosódico, por no llevar tilde. Digo, por ejemplo, la palabra... Señora, dime. Ya le tomé foto para verlo después. Arregle el micrófono porque no se le entiende. Es que ya le tomé foto. Ahora sí se me escuchó. Sí, pero se le escucha casi entrecortado y no se le entiende. Porque seguramente se apega mucho al micrófono. Regular, no apegarse mucho al micrófono, porque entonces no se le entienden las palabras. Ahora sí, dime sin acercarlo mucho. Sí, ¿Ahora sí se me escucha? sí, se le escucha. Ahora sí. Entonces, es que ya le tomé la foto. Ya le tomé foto. Entonces, ¿qué era lo que me decía? Ya le tomé foto a la guía. Ya bueno, la tiene la guía. La tiene la guía. Ya tengo Dime qué es un dictongo o cuándo hay dictongo en una palabra. A ver, explica. Cuando hay dictongo es cuando hay dos vocales que están pegadas y no se pueden separar, ni siquiera separando por sílabas. Se separan por sílabas. A ver, si por ejemplo yo te digo la palabra béisbol, hago la pronunciación fuerte y lleva la tilde ahí, en la penúltima sílaba, béisbol. Entonces, tú la vas a separar ahí en tu cuaderno para que me puedas explicar la palabra béisbol. Me dice dónde lleva el acento y qué clase de acento lleva
Y si hay dictongo, ¿y por qué hay dictongo? Me explica. A ver. Sepárala. Sabi, termina de copiar, apenas termine, me avisas, por favor. Termine, que quede al día y copie bien, que puedas entender para que puedas terminar la guía si no la ha terminado y para que cuando se les haga el quiz, que va a haber de esto las preguntas, entonces, por favor, por la diapositiva se pueden guiar si copiaron bien, porque si copiaron mal, quién sabe. Deben copiar bien para que puedan estudiar y estudien lo que es lo correcto. Bueno, ¿terminaste, Emily? ¿Me puedes decir? Béisbol, sí, ya. A ver, Sí. béisbol tiene acento geográfico, ¿cómo era que se pronuncia? Acento bio... No acerque Bueno, el tiene micrófono. tilde. Retire el micrófono un poquito, lo retira para que le salga bien la voz. Ahora sí. Sí, a ver. Ahora sí, ¿cómo la Tiene dividió? tilde. A ver, dígame cuál es la primera sílaba. Béis. Veis, muy bien. ¿Qué clase de acento lleva? Lleva acento ortográfico. Ortográfico porque lleva la tilde. Muy bien. ¿Y la segunda sílaba? Bol. Bueno, muy bien. Entonces, ¿esa palabra lleva dictongo o no lo lleva? ¿Por qué? Explíqueme. ¿Sí o no? Lleva dictongo porque tiene béis. Béis. Veis, ahí lleva el dictongo. ¿Y por qué lleva dictongo? Porque así se llama el béisbol. Porque él lleva dos vocales unidas, dos vocales que se pronuncian y se escriben en una misma sílaba. Porque pronunció veis, no lo separó, veis, ahí está la E y la I. Entonces, como va la E y la I, son consecutivas las dos, o sea que van unidas. Las escribo y las pronuncio en una misma sílaba. Por eso se dice que hay dictongo. El dictongo es cuando aparecen en una misma sílaba dos vocales unidas. Ese es el dictongo, ¿ves? Entonces, bueno, bien. Ahora, me vas a explicar por qué escribe la palabra adiós. Adiós, escríbela. Y me dices dónde lleva la tilde. O si no lleva, me dice no lleva tilde. ¿Por qué? A ver, escríbela en el cuaderno. Adiós. Y la separa en sílabas. En sílabas. Me dice, ¿cuántas sílabas tienes? Tiene la palabra. ¿Cuántas? Adiós. Es cuadrisílaba. Bueno, ¿cuántas sílabas tiene? 4. Por lo tanto es cuadrisílaba. No, mi amor, no tiene 4. Véala bien. Acuérdese que esta palabra lleva dictongo, por lo tanto no la puedo separar de las vocales. Las vocales siempre van unidas en esa sílaba. Van unidas porque son dictongo. Véalas bien. La única vocal que está separada es la A. Esa sí está separadita. A. De resto, mírala a ver. Mírala a ver. ¿Cuántas? ¿Cuántas sílabas? Sílaba. 2, ¿cierto? Me dijiste 2, Sí. ¿sí? Claro, Sí. porque la primera es A, que es una vocal y esa puede ser sílaba. Siempre es sílaba porque la puedo separar A. Ahora le agrego la segunda que es Dios. Dios. ¿En dónde lleva el acento? Os. En la vocal O. ¿Qué clase de acento lleva? Ortográfico. Ortográfico. Entonces debe marcarle la tilde a la O. Por favor, márcale la tilde y Dios, Dios. A, una sílaba, Dios,
en la O, la tilde, y lleva acento ortográfico. Se dice que es una palabra con qué? Acento ortográfico. Sí, con acento ortográfico, muy bien. Y por tener dos vocales consecutivas, ¿cómo se llama? Palabra con Palabra diptongo. Con diptongo. Diptongo porque lleva vocales, dos vocales consecutivas. O sea, que las pronunciamos y las escribimos en una misma sílaba. ¿Ve? Por eso dije que no se podían separar. Entonces, Dios es la sílaba que tiene las dos vocales consecutivas y se escriben y se pronuncian en una misma sílaba. Por lo tanto, se dice que es palabra con diptongo. Diptongo. Por llevar la tilde ahí en esa sílaba, ¿cómo se dice? ¿En qué sílaba lleva tilde? A ver, ¿en qué? ¿En qué sílaba? Recordemos que según la sílaba, entonces es última, penúltima, antepenúltima y tras antepenúltima. Entonces, ¿cómo se llama? En la última. En la Es última. aguda. Muy bien. Y es aguda porque termina en S. Las agudas son las terminadas en vocal, palabras terminadas en vocal, o en consonante, N o S. Y aquí nos dice que esta termina en S, por lo tanto, y lleva el acento ortográfico, la tilde, en la última sílaba. Por lo tanto, se llama palabra aguda. Aguda. Bueno, eso es que estamos reforzando el tema para que les quede bien. Listo. Bueno, entonces, Listo, ahí profe, ya lea ya. Bueno, muy bien. Entonces vamos a seguir reforzando. Póngale bastante cuidado, Sabi, porque estamos reforzando lo de la evaluación de mañana. Mañana les hago evaluación oral de este tema. Por eso estoy reforzándoles. Entonces, van a leer los dos. La última palabrita, el último ejemplo. Cada uno lo va a leer, lo va a escribir en su cuaderno y lo va a separar en sílabas. Lo separa en sílabas. Tanto Emily como Sabi van a hacer esa pequeña actividad. A ver, separan en sílabas la palabra, la última. ¿Cuál es la última que hay en la diapositiva? destruí. Muy bien. Entonces la van a separar por sílabas. La separa por sílabas. Bueno, el que termine me avisa y me cuenta cuántas sílabas le salieron. 2. Bueno, ¿Sabi dice que salieron 2 o es Emily? Emily. Emily, ¿cuántas sílabas tiene la palabra? 2. 2 sílabas. ¿Me las puedes leer, por favor? Léalas. Destruir. Truí. Muy bien, truí. Sabi, léeme Destruí también 2 sílabas. 2. Léame la primera. Lee la primera. Lee la primera. ¿Cuál primera, profe? Bueno, entonces ya terminamos ahí. Entonces, para que ya, ¿no? Mañana ustedes no tienen la clase, ¿no? Entonces deben reforzar lo de hoy. Todo el tema que dice el acento en los dictongos, ¿cierto? Entonces, eso lo van a reforzar bien porque eso es en la diapositiva para que acaben de contestar la guía y refuercen bien para el quiz. Bueno, entonces hasta luego y que estén muy bien. Chao, chao.